Acuérdense, la clase pasada estuvimos haciendo, bueno, una introducción de lo que es normas, basado principalmente en que cada vez que encaremos algún estudio donde intervenga algún proceso, algún tipo de material y tengamos que establecer algunas condiciones, generalmente nos es mucho más sencillo apoyarnos en algún tipo de normas. Por eso es que le dimos una clase completa para que ustedes se empiecen a familiarizar con el tema y se van a dar cuenta que en el transcurso de su carrera y luego en el ejercicio profesional que tengan, se van a encontrar permanentemente con el tema de normas, ¿sí? Ya sea, como dijimos, para certificar un proceso, para poder establecer una calidad, para poder establecer un patrón, o etcétera, cualquier cosa, en vez de arrancar nosotros creando una especificación, directamente nos apoyamos en algún tipo de normativa. También dijimos que la normativa, las normas en definitiva no son de uso obligatorio, ¿sí? Sino que son opcionales, pero el mercado, la globalización, cada vez las hace más importantes y nos da un idioma común con el resto del mundo. Por eso es que ya algunos tipos de industria, como la automotriz o la alimentaria, es impensable no estar apoyado en algún cuerpo normativo, ya sea en la parte de calidad alimentaria, en la parte de seguridad, en la parte de calidad, ¿sí? En los sistemas de gestión, en la parte ambiental, en la parte laboral. Nos vamos a encontrar siempre con distintos tipos de normas. Entiendo, corríjame por favor, si les mandé la presentación de normas. Eso ya la tienen todos, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Recuerden que en los parciales, tanto en el primero como en el segundo, pueden entrar preguntas teóricas como ejercicios prácticos, por supuesto, de los temas que hemos visto en clase, ¿sí? Así que vayan siguiendo la materia y no se confundan con que no, solamente toman práctico, porque hacemos un par de preguntas teóricas. Los últimos años no las hemos hecho por esta cuestión de la virtualidad. No era posible hacer preguntas teóricas, pero volviendo a la presencialidad, como va a ser el primer parcial, si Dios mediante, si no pasa nada raro, pueden llegar a haber preguntas teóricas sobre los temas que damos en esta parte de la materia. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir entonces con el tema. Hoy vamos a hacer una introducción de lo que son materiales. 2 segundos, por favor, que les comparto la pantalla. Vamos a hacer una introducción rápida como para saber de qué estamos hablando a título general y después vamos a... 2 segundos, por favor. Bien. ¿Se ve ahí? Profe, ¿esto sería otra unidad o estaría dentro de lo que serían las normas? No, no, no. Esto es ya seguir con lo de normas. Fue la presentación de la clase anterior. Fue un repaso para aquellos alumnos que no estuvieron y que se enteren de cuál fue el tema de la clase anterior. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, pero introducción al estudio de los materiales, que sería la unidad uno. No está, como son temas, ¿sí? Nosotros tenemos 3 unidades que las vimos en la primera clase y estas son parte de los temas. Toda nuestra materia se basa en 3 unidades, ¿sí? Esto es toda la parte introductoria de esas unidades. ¿Se entiende? Ah, listo, listo, profe. Gracias. Bien, o sea, no tiene recuerden, aquellos que estuvieron en la primera clase, que fue cuando hablamos un poco de la materia, recuerden que no hay una correlación entre práctico y teórico, ¿sí? El teórico da una cierta cantidad de unidades, el práctico da otras unidades, en específico son 3,
Si tienen alguna duda, se van a la presentación, que eso también se los envié. Se van a la presentación, ahí están las unidades y se van a dar cuenta cuáles son las 3 unidades que vemos en esta parte de la materia, por lo cual no hay una correlación entre teórico y práctico, porque en realidad ellos dan unos temas y nosotros damos otros temas. Es por eso que en los temas que damos en esta parte puede haber teórico, hay teórico, siempre hay una introducción a cada uno de los temas, y hay práctico en algunos temas y en otros. ¿Sí? Entonces, estas primeras clases son como para entrar y abordar el tema de ciencias de los materiales, específicamente la parte que ven conmigo. Vimos el tema normas, fue el primer tema. Ahora vamos a ver una pequeña introducción a lo que son materiales, y si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un breve repaso de lo que son unidades. ¿Por qué? Porque nos encontramos que no vienen con una buena base de la parte de física y del secundario, que hace que por ahí muchos ejercicios los tienen mal, no porque no entiendan, sino porque no saben pasar las unidades. Y ustedes saben que estamos en ingeniería, esos errores son muy graves, ¿sí? Por lo cual es necesario que aprendan y hagan los traspasos de unidades de forma correcta, ¿sí? Para el cual vamos a dar una pequeña introducción. Son temas que han visto en otras materias. ¿Sí? Bueno, en cuanto al estudio de los materiales, dijimos, a medida que ustedes van avanzando en la carrera, se van a empezar a dar cuenta que empiezan a abandonar todo lo que es la parte teórica, ¿sí? O no, mal dicho, abandonar, pero empiezan a incursionar cada vez más en problemas más prácticos. Y cuando nosotros queremos fabricar algo, ¿sí? Es algo tangible, tiene una materia, ¿sí? Tiene materias primas que después de un proceso de fabricación se transforman en el producto final. Pero esas materias primas, por supuesto, van a tener que ser de determinada forma, cantidad, calidad, para que nosotros podamos llegar al producto final deseado. Cuando digo producto final deseado, no está dicho a la ligera, sino que, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la industria automotriz. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan como un auto de extremada buena calidad? Y bueno, podemos decir, sin entrar en marcas, que un auto alemán, un auto japonés, un auto norteamericano tienen estándares de calidad muy altos, ¿sí? Y por ahí hay otro tipo de marcas más económicas que tienen estándares bajos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esos autos de menor calidad son de menor calidad porque no saben fabricar autos o porque aspiran a un nicho económico, a un cierto sector de la sociedad que no puede pagar autos más onerosos? ¿Sí? Si todos pudiéramos pagar el mejor auto, andaríamos todos en Ferrari, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Sí? Evidentemente, hay diferentes escalones de calidad, y eso no solamente está reflejado en el proceso de fabricación, sino también en los materiales, en la materia prima que usamos. Es por este motivo que de lleno en su especialidad en ingeniería industrial, ustedes se van a tener que encontrar en el día a día con este tipo de problemas. ¿Cuál es el producto que quiero hacer? ¿Cuáles son las materias primas que necesito? ¿Y cuál es el proceso para llegar al producto deseado? El producto deseado no siempre es la mejor calidad, deberíamos aspirar a eso, pero a veces aumentar la calidad tiene una incidencia directa en el aumento del costo. ¿Bien? Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Porque siempre decimos, no, aspiramos al mejor auto, a la mejor calidad, a la falla cero, y no siempre es posible eso, ¿sí? Porque el costo del mismo capaz que nos deja fuera de competencia. Pero bueno, volviendo un poco más a lo que estamos arrancando,
Evidentemente, la evolución de los materiales en el transcurso de la historia de la humanidad, bueno, no hace falta ser un historiador para saber que ha habido una evolución y que los materiales que se usaban en la antigüedad no son los mismos que se están usando actualmente, y seguramente no van a ser los mismos. Los que estamos usando actualmente no van a ser iguales a lo que vamos a usar en el futuro. Hay un incremento en la cantidad de tipos de materiales que hay hoy en día, debido a la tecnificación y a la ingeniería que se hace para poder lograr ciertos productos, ¿sí? Muchas veces los materiales que tenemos no son aptos para algo que necesitamos fabricar, por lo cual tenemos que encontrar un material que satisfaga lo que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Es por eso que si nosotros vamos a la prehistoria, ¿qué vamos a encontrar? Cuando vemos, miren, acá hubo un asentamiento humano, ¿qué vamos a encontrar en ese lugar? ¿Materiales de qué tipo? ¿Vamos a encontrar plástico? Naturales, profe. ¿Cómo? Naturales. Vamos a encontrar materiales propios de esa época, piedra, algo de madera, algo de metálico, algo elástico de origen natural, como un cartílago, como un tendón, ¿sí? Pero no vamos a encontrar plásticos, difícilmente vamos a encontrar aleaciones como el acero inoxidable o distintos tipos de materiales, y ni hablar de todo lo que sean cauchos sintéticos, polímeros, ¿sí? No, son elementos más que se crearon o que se empezaron a utilizar de forma más masiva en nuestra época. Fíjense, podemos ver que en este gráfico podemos ver cómo ha habido una evolución en el principio de la historia de la humanidad, pasando por la edad de piedra. Profe. Sí. No se ve el gráfico. ¿Cómo no se ve? Bueno, en mi pantalla todavía está en mi introducción al estudio de los materiales. Claro, profe, no pasa la diapositiva, está en la primera. Yo la veo que pasa, me llama la atención. ¿Seguro? No, sigue estando en introducción al estudio de los materiales. Pasado, Sí, en la primera hoja. No. ¿Y ahí? ¿Sigue? ¿En la misma? Sí. Sigue en la misma. Sí, sigue en la misma. Profe, deje de compartir y vuelva a compartir. Por ahí es un error o algo. Sí, voy a tener que hacer eso porque yo veo que pasa y ustedes no lo están viendo. Vamos a intentarlo. Ahí se ve de vuelta la primera pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, ahí se ve el mouse. Sí, ahí se vio que cambió. Sí, lo que pasa es que necesito que esté en modo presentación, capaz que es eso lo que no... O capaz que puso para compartir el PowerPoint y no la presentación, cuando eligió la pantalla para compartir. Ah, puede ser, esa es buena. Esa es buena, capaz que sea eso nomás. O sea, si yo cambio ahí, ustedes no ven el cambio, ¿no? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí. 2 segundos. Dos segundos que tenía que ver. 2 segundos que voy a tener que cerrar esto y abrirlo de vuelta. Profe, ¿no vamos a tener un video de material? No le pude escuchar bien. ¿Cómo me dijo? No me anda muy bien el micrófono, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí la escucho mejor.
¿No vamos a tener V de esta materia o todavía no la podemos ver nosotros? No sé, creería que sí, pero capaz que todavía no está creada eso lo crea generalmente la titular de la cátedra, capaz que todavía no las ha creado, ¿sí? No obstante, el año pasado todo lo que era UV lo usábamos para los exámenes principalmente, y por ahí el ingeniero Bazán lo usaba para algunos trabajos prácticos. Pero conmigo era solamente con los parciales. Perfecto, gracias, profe. Ahora 2 segundos, por favor. Bien. Ahora, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo? Sí, ahora vemos Sí, la ahora se presentación, profe. ¿Y cambia? Sí, Ahora sí. no vemos el PowerPoint. Bien. El error fue justamente esta presentación, necesito que sea pasarla como presentación. El error es que hay que compartir la presentación y no el archivo. Muy buena la apreciación de la compañera. Bueno, entonces, retomando, si es un poco complicada en este gráfico, ¿sí? Vemos que en el comienzo de la edad del hombre, en la antigüedad, hubo como varias escalones donde el ser humano empezó a utilizar determinados materiales, ¿sí? Por eso que pasamos a la edad de piedra, a la de bronce, a la de hierro, y luego entramos en una zona de meseta prácticamente hasta principios del siglo pasado, o finales del siglo XVII, del siglo XVIII, discúlpenme, y ahí empezamos a tener un incremento prácticamente vertical en la cantidad de elementos o de materiales que utilizamos, ¿sí? Fíjense que a partir de esa fecha empezamos a usar de manera mucho más masiva todo lo que es plástico, siliconas, biomateriales, materiales de tipo estructurales, de tipo eléctrico, que nos, bueno, por supuesto, expandió y creció al ritmo de la tecnología. Evidentemente, un teléfono celular, como el que cualquiera tiene en su casa, requiere de materiales que en el 1800 o 1900, a principios del 1900, no eran necesarios porque no estaba disponible ese tipo de tecnología. ¿Sí? También me gusta en esta etapa mostrarles un poco cómo han cambiado las proporciones que tenemos entre los diferentes materiales que utilizamos. Si ustedes ven este cuadro, hacia la parte izquierda, lo muestro con el cursor, acá, ¿ahí lo están viendo el cursor? Sí, profe. Bien, perfecto. Acá tenemos la antigüedad, acá tenemos el 2020, donde estábamos hace 2 años, es un poco más viejo, y fíjense que cuando el ser humano arrancó sus actividades en este mundo, usaba mucho de materiales cerámicos, ¿sí? Por supuesto de origen natural, como las piedras, algo de materiales compuestos, como el adobe, que era el barro, y la madera o el papel, algo de polímeros naturales también, como pieles y fibras, y un porcentaje muy chico de lo que son metales, ¿sí? El oro, el cobre, por supuesto arrancó usando metales más maleables, más fáciles de trabajar. Con el paso del tiempo, vemos que los metales empiezan a tener un crecimiento sostenido en cuanto a la proporción, ¿sí? En esta línea podemos decir que el metal puede ser el 5%, representaba el 5% de lo que utilizaba, un 15% los compuestos y el resto se dividía entre polímeros y cerámicos. A medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Fueron creciendo las utilizaciones de metales que dieron paso a otros tipos de aleaciones. Pasamos de oro, cobre, bronce y hierro a fundiciones, aceros aleados, ¿sí? Aleaciones ligeras,
y así llegamos a más o menos mediados del 1900, 1950, 1960, donde en composición la cantidad de materiales que utilizábamos eran casi un 60-70% de materiales de tipo metálico, y el resto, el 20-30% restante, unía todo el resto de materiales, ¿sí? De los distintos tipos. Eso, que fue, digamos, tardamos mucho tiempo para llegar a ese lugar, cambió abruptamente en el transcurso de 60, 70 años, desde el mediados del 1900 hasta la época actual, donde, fíjense que llamativamente, estamos entrando en una era donde hay un equilibrio entre los distintos tipos de materiales. ¿Sí? Entendiendo como tipos de materiales los metales, los polímeros, los cerámicos y los compuestos. ¿Bien? Esos materiales estamos entrando a una era donde tenemos una utilización más proporcional de cada uno de estos materiales, ¿sí? Y por supuesto, algunos van a ir creciendo de manera más significativa, y los metales seguramente van a ir cediendo un poco más de espacio a los diferentes elementos. ¿Se entiende más o menos cómo es el gráfico? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Bárbaro. Entonces, está bueno este gráfico porque uno le da un pantallazo y se va dando cuenta cómo fue la evolución de los materiales en función del tiempo. Bueno, ¿cuáles van a ser las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Y evidentemente ya tenemos un problema significativo de lo que es el costo energético. Entonces, un material que pueda cumplir la función de otro material, pero que su costo de fabricación sea mucho menor, evidentemente va a ganar la pulseada, porque hoy el costo energético es muy significativo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si necesitamos un metal o una aleación, que necesitamos poder fundirla para poder hacer alguna pieza, introducirla dentro de un molde para generar algún tipo de pieza, si tenemos dos de estos elementos, de estos materiales, que sean de iguales características, pero uno tenga un punto de fusión mucho más pequeño, o sea que yo necesite menos energía para llevarlo a ese punto, evidentemente va a ganar la pulseada. Y eso es lo que hoy empieza a definir las batallas, entre comillas, las batallas entre los diferentes tipos de materiales, y por eso hay materiales que están perdiendo, ¿sí? Por el alto costo de producción. La reducción de peso también es un tema muy importante. Si ustedes buscan por internet elementos que se hacían en los años 50, en los años 60, van a ver que todo era metálico, y había una percepción de que si era metálico era muy durable y irrompible. Pero resulta que empezaron a surgir otros materiales que eran bastante resistentes, entre comillas, y eran mucho más livianos, por lo cual empezaron a ganar mercados, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un avión, el peso será algo determinante en la selección del material. Sí. Por supuesto. A mí me va a convenir siempre hacer dentro de lo que es la seguridad aeronáutica, siempre me va a convenir utilizar materiales que sean muy fiables, sean muy confiables, pero que tengan el mínimo peso posible, porque si tengo menos peso, voy a necesitar menos potencia en los motores y menos consumo de nafta, de combustible, para poder hacer el mismo vuelo. Entonces, la reducción del peso es significativa en casi todos los elementos, y es una tendencia
que vino para quedarse, ¿sí? Bueno, el incremento de la resistencia es un poco hablar de lo mismo. Si yo tengo una sección de un material y tengo una sección del mismo material, cuando hablo sección, ya lo vamos a ver un poco más adelante, sería, si yo tengo una barra circular y la corto, sería el área, la sección del área que me queda transversal al largo. A eso le llamamos sección. Evidentemente, si tengo dos materiales de 20 centímetros de diámetro, por decir algo, y uno tiene mayor resistencia que el otro, y bueno, evidentemente, quiere decir que yo lo puedo hacer más pequeño al que tenga más resistencia, y va a estar, valga la redundancia, resistiendo igual que el anterior, ¿sí? Entonces, el incremento en la resistencia va en relación directa con la disminución de las secciones, por lo cual también se reducen los pesos. ¿Bien? La reducción de la contaminación, bueno, por más que no haya muchos que todavía no se quieren dar por aludidos, estamos en un punto ya casi sin retorno en cuanto a la contaminación ambiental, y nosotros como ingenieros, ¿sí? Los ingenieros industriales van a tener un rol importantísimo en la generación de procesos que sean más sustentables. Necesitamos poder quebrar esa tendencia de destrucción del ambiente para, evidentemente, poder dejarle algo a las generaciones que lleguen. Y por último, de la mano de la reducción de la contaminación, elementos biodegradables, que una vez que los dejemos de utilizar, puedan ser degradados por la naturaleza sin generar un impacto importante en el ambiente. Esas son las tendencias mundiales, ¿sí? Por supuesto cada vez más exigidas, y si queremos jugar con nuestra empresa en las ligas mundiales, evidentemente vamos a tener que prestarle atención a este tipo de circunstancias cuando estamos seleccionando los materiales que vamos a utilizar. Bueno, en términos de resumen, evidentemente hemos tenido una evolución muy apreciable en cuanto a la cantidad de materiales que utilizamos, pero además a la cantidad de tipos de nuevos materiales que han surgido en el transcurso de la humanidad. Eso no hay prácticamente ningún tipo de discusión al respecto. Una casa, una vivienda de una familia en el 1500 estaba generado con utensilios, la vivienda, las aberturas, los pisos, todos los muebles con materiales que son bastante distintos a los que vemos hoy en una casa de una familia en la actualidad. Eso producto de la tecnología y de los procesos industriales que se han venido desarrollando. Bueno, por supuesto, los metales, luego de la revolución industrial, y también catapultado por las guerras, han crecido enormemente hasta más o menos mediados del siglo pasado, y después hay un nuevo jugador que empezó a tener realmente una importancia mucho más central, que son los materiales compuestos, ¿sí? Y esta tendencia que estamos viendo, que no sabemos hasta qué punto se va a seguir manteniendo, de un equilibrio entre los diferentes tipos de materiales, que era lo que veíamos, en definitiva, en esta diapositiva, ¿sí? Bueno, clasificación de los materiales. Evidentemente, hay diferentes tipos de clasificación con diferentes criterios. Tendremos criterios de clasificación de materiales, podemos clasificar por su composición, o sea, por de lo que están formados, o por el tipo de propiedades que puede proveer o de las aplicaciones para las cuales es útil. Esas serían las dos tipos de clasificaciones que vamos a ver a continuación. Tendremos, con respecto a la composición, bueno, para poder, digamos, ilustrar esta parte,
sabemos que en la tabla periódica están todos los elementos que existen en la naturaleza, evidentemente, en mayor o menor cantidades por el planeta que nos tocó habitar, pero en definitiva todos los elementos están contenidos en la tabla periódica. Entonces vamos a usarla como base para explicar los diferentes tipos de materiales. En primera medida decimos que todos los materiales metálicos van a estar formados por uno o por una combinación de todos los elementos metálicos, que son los elementos que están pintados en amarillo en este momento. Esa combinación nos va a dar, evidentemente, diferentes aleaciones y sigue en la actualidad, discúlpenme que no sé qué es lo que pasa, que sigue sonando esto, lo vamos a poner en vibrar. Listo. Entonces, siguen desarrollándose diferentes aleaciones buscando la durabilidad, la resistencia, el bajo peso, ¿sí? La economía, pero todos los elementos metálicos en definitiva salen de una combinación de los elementos que vemos en amarillo, de todos los elementos metálicos. Por ejemplo, el oro, ¿sí? El oro es uno de esos elementos. El acero al carbono, el acero inoxidable, son también elementos de tipo metálico. Y, por ejemplo, el aluminio, en este caso un pistón, también son elementos del tipo metálico. Cuando hablamos de elementos cerámicos, vamos a hablar de una combinación entre elementos metálicos y no metálicos. Los no metálicos son los que están marcados en azul. Si tenemos esa composición, estaremos hablando de materiales cerámicos. Por ejemplo, una roca, ¿sí? En la roca vamos a encontrar ese tipo de elementos formando este tipo de material, por supuesto de origen natural. El vidrio, la cerámica de la bujía, ¿sí? Este elemento que está acá y este elemento que está acá. Y tendremos también lo que son elementos de tipo poliméricos o polímeros, como se lo denomina, que en este tipo de elementos tendremos combinaciones entre elementos de tipo orgánico. El hidrógeno y todo lo que está pintado en azul, ¿sí? El carbono, el oxígeno, el cloro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas las combinaciones nos formarán elementos de tipo polímeros. Ahí tenemos, por ejemplo, el PVC, es un elemento, el caucho, en este caso el caucho sintético, con el que se hacen los neumáticos, el plástico también van a ser, y por supuesto diferentes tipos de plástico, diferentes calidades y diferentes, uno mal llamado plástico, bueno, evidentemente son polímeros de diversas composiciones y propiedades. Entonces, siguiendo con lo que es los materiales compuestos, podemos ver el caso de la madera. Es un material compuesto de origen natural que combina la celulosa con la lignina. El papel, tendremos una combinación de celulosa y fibras, también es un elemento compuesto. Y tendremos también combinaciones de hormigón y acero, que es un elemento compuesto. El hormigón en sí mismo es un elemento compuesto porque tiene varios integrantes que combinados con el acero nos da el hormigón armado, que es por supuesto un material compuesto que ampliamente utilizado en construcciones en nuestro país, ¿sí? Prácticamente es el que copa todo el mercado de la construcción. Fácil, el 90% de las construcciones son de hormigón armado. Y son materiales compuestos, ¿sí? Y en este caso una combinación entre hormigón y acero. Y cuando hablamos de la clasificación, pero ya basado en las propiedades que tiene o en la aplicación que le podemos dar, podemos decir que los materiales se pueden clasificar en estructurales,
cuando tienen definido un rol de resistencia a determinados esfuerzos que los hacen útiles para resistencias estructurales, ¿sí? Nos dan, tienen muy buenas propiedades mecánicas, por supuesto. ¿Qué propiedades me podrán preguntar? Y bueno, depende de lo que estamos hablando. Tendremos propiedades de resistencias a tracción, a compresión, a flexión, a corte, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Electrónicos, ¿sí? Será otra clasificación, son elementos que pueden o que tienen una interacción en el campo eléctrico material y poseen propiedades eléctricas. Cuando decimos propiedades eléctricas pueden ser la conducción, como en el caso del cobre, o la aislación, como el caso de la cerámica. ¿Sí? Depende de lo que estemos usando, pero en definitiva, cuando estamos usando uno de esos materiales, estamos aprovechando, ¿sí?, su potencial eléctrico. Magnéticos, bueno, es de la misma familia que los eléctricos o electrónicos, ¿sí? Estaremos aprovechando la interacción entre el campo magnético y el material y aprovechando las propiedades magnéticas o no magnéticas del elemento. Bueno, en el caso de los estructurales, el hormigón o el acero, en el caso de los electrónicos, y en el caso de los magnéticos, los que son imanes. Después, completando la clasificación de materiales, tendremos los fotónicos, que son aquellos que evidentemente pueden, ¿sí?, transportar la luz. Hay una interacción entre la luz y el material, por ejemplo, lo que son la fibra óptica. Hoy ustedes saben que a nivel mundial hay cables de fibra óptica que son los responsables de llevar o interconectar el sistema de Internet de todo el mundo. Entonces tendremos estos elementos, tienen propiedades de poder llevar la luz de un punto al otro. Lo que denominamos biomateriales, que hoy están en un amplio auge, ¿sí?, ya sea para cuando tenemos un problema de hueso, ¿sí?, podemos cambiar una parte, un trozo o un hueso completo por uno artificial, de algún material que sea compatible con nuestra anatomía humana, ¿sí? También en breve van a haber órganos artificiales, todos productos de materiales, de biomateriales. Y por último, lo que llamamos funcionales, ¿sí? Son materiales que nos proveen una determinada función, ¿sí? Por ejemplo, recubrimiento, adhesivo, y ese tipo de materiales los utilizamos específicamente por esa función, ¿sí? Esto es más o menos un pantallazo, una breve introducción para que ustedes se vayan introduciendo dentro de lo que es el estudio de la ciencia de materiales. Si no tienen consultas, dejo de compartir esto y pasamos a la otra presentación. 2 segundos, por favor. Por supuesto, estas presentaciones en breve se las estoy enviando, quédense tranquilos por eso. Bien. Segundos ahora, que tengo que... Un segundito, por favor.
Bueno, ahí están viendo la presentación sistema de unidades. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bárbaro, gracias. Entonces, esto es una breve introducción, esto es una breve reseña sobre las unidades. Evidentemente, tómense un tiempito para repasarlas porque es una picardía hacer un ejercicio, saber cómo hacerlo y errarle en el cambio de unidades. Como ustedes saben, las unidades son fundamentales para poder cuantificar cualquier fenómeno que tengamos que medir, cualquier cantidad que tengamos que medir, necesitamos unidades de respaldo. ¿Para qué? Porque evidentemente en la antigüedad era difícil establecer patrones para hacer uniforme las cantidades, ¿sí? Yo digo, hoy, después de todo lo que ha recorrido la humanidad, si hablamos de un metro, todos sabemos más o menos cuánto es un metro. Un poquito más, un poquito menos, habrá cierto grado de exactitud en nuestra medida, pero sabemos qué es un metro. Eso, evidentemente, ha sido producto de años de lucha, sobre todo en los comités científicos, para poder ponernos de acuerdo en qué unidades vamos a utilizar. Tenemos diferentes sistemas métricos. Esto, evidentemente, lo han visto en física. Tenemos el sistema MKS, el sistema sexagesimal, CGS, el sistema inglés, el que detestamos generalmente todos, porque es un sistema muy poco amigable para este lado del planeta, bastante complicado para llevar, pero por la producción, el movimiento económico, está muy presente en el mundo, por más que el mundo prácticamente adoptó otro sistema, que ¿cuál va a ser? El Sistema Internacional de Unidades, el SI. ¿Sí? Si fuéramos todos nos tendremos que poner de acuerdo, y todos deberíamos usar este sistema de unidades, sería el más lógico. Por supuesto, tanto Inglaterra como Estados Unidos no piensan lo mismo, ellos siguen utilizando un sistema bastante complejo, porque no es del todo exacto y no es derivable de otras cantidades, por lo cual es bastante caprichoso las magnitudes, y eso lo hace bastante difícil de operar. Bueno, en el MKS, como lo dice la sigla, se basa principalmente en el metro como unidad de longitud, utilizando el metro patrón, que está guardado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, el kilogramo, ¿sí?, como la masa del kilogramo patrón, también guardado en el mismo lugar, y el segundo como unidad de tiempo, ¿sí?, que se definió como la 86.400 ava partes de un día solar promedio, cosa que es bastante complejo porque ustedes saben que hay una cierta, que no todos los días son exactamente iguales. Pero en definitiva, estas tres unidades dan, o la derivación de estas tres unidades dan todo el sistema completo. Tendremos el sistema CGS, centímetro gramo segundo, ¿sí?, un primo hermano del anterior. Evidentemente el centímetro como unidad de longitud, el gramo como unidad de masa, como la milésima parte del kilogramo, y el segundo de la misma forma que el anterior. Este es un sistema muy utilizado a nivel laboratorio. ¿Por qué? Porque son cantidades más pequeñas, más acordes a lo que son los ensayos, ¿sí?, o los estudios que se pueden realizar dentro de un laboratorio. Tendremos el sistema inglés, particularmente es un sistema bastante engorroso, además a nosotros ni siquiera nos suena porque no lo usamos casi en nada, pero cuando uno entra a bibliografía internacional, cuando se tiene que comunicar con estos países, evidentemente empieza a tener una gran importancia poder manejar este tipo de unidades. Al sistema
al sistema inglés, la unidad de medida es el pie, que es equivalente a 0,3048 metros, ¿sí? La masa es denominada la libra, que es aproximadamente 0,45 kilogramos, y el tiempo, ¿sí?, es lo mismo que el resto de los sistemas. Estos sistemas, ¿sí?, evolucionan o parten desde el uso y la costumbre que tenían en esos lugares, y no tanto en lo racional o en lo práctico, que deberían ser el traspaso de unidad y esta conversión y esta utilización de los sistemas. Pero, como digo, tienen una gran importancia económica estos países, por lo cual nos obliga a todos a poder entender sus unidades. Bueno, en definitiva, un resumen: tenemos los diferentes sistemas, el internacional, el MKS, el CGS y el americano, y diferentes tipos de unidades según longitud, tiempo, masa, temperatura y calor. Nosotros vamos a utilizar varias de estas unidades en diferentes momentos de la materia, y por supuesto cuando estemos hablando de unidades muy chicas vamos a usar derivaciones más pequeñas de estas unidades, y cuando estemos en magnitudes mucho más grandes, evidentemente vamos a ir creciendo en ese tipo de unidades. Fíjense, hay que prestarle especial importancia a la temperatura, ¿sí? Kelvin, grados Fahrenheit, grados centígrados, ¿sí? Eso es importante tener bien definidas las equivalencias. Y en el calor también podemos tener problemas con los julios, las kilocalorías, las calorías de los BTU, la unidad técnica. Bueno, en definitiva, hasta finales del siglo pasado conocíamos 6 tipos de unidades, y se agregó una séptima, que es el mol, ¿sí?, constituido por la masa de 6,022 por 10⁻23 electrones de un mismo compuesto, generan un mol de sustancia, ¿sí?, una unidad que necesitamos en términos químicos. Entonces, básicamente tenemos 7 tipos de unidades, las fundamentales: el metro, el kilogramo, el segundo, el amper para todo lo que es corriente eléctrica, el Kelvin, ¿sí?, para lo que es temperatura, la candela para medir intensidades de iluminación principalmente, y el mol para medir masas molares, ¿sí? Estas unidades en el sistema internacional son, como las dijimos, metro, kilogramo, segundo, amper, Kelvin, candela y mol, ¿sí? Bueno, entre las unidades básicas, ya haciendo un poco más fino el detalle, en longitud dijimos que era el metro, se va a definir en función de la velocidad de la luz, es un porcentaje de la distancia recorrida. El tiempo va a estar en función del tiempo atómico, ya no del tiempo del día, sino de la degradación de un isótopo específico. La masa en kilogramos, la intensidad de corriente, como dijimos, en amper, que se define a partir de la fuerza magnética. La temperatura en Kelvin, utilizamos el Kelvin por la escala, ¿sí? Es una escala mucho más beneficiosa porque no entra en menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? El Kelvin siempre es positivo, el 0 Kelvin es el 0 absoluto. Y cantidad de sustancias, el mol, ¿sí?, es el número de Avogadro, y la intensidad luminosa, la candela, que tienen diferentes tipos de unidades derivadas, como los lumen, flux, ¿sí? Las unidades derivadas, ¿sí?, cuando decimos energía, estamos hablando de fuerza por distancia. En el sistema lo podemos nombrar como Joule. La densidad,
como masa sobre volumen, la fuerza como masa por aceleración, la presión, esta es un tipo de unidad que vamos a usar muchísimo en nuestra materia, que es la fuerza dividido el área de aplicación, el volumen, que será el metro cúbico, son diferentes unidades derivadas de las unidades fundamentales. Bueno, también pueden ver, el sentido de esta presentación justamente es que les queden también las tablas de conversión. Fíjense, un pie son 0,3048, una yarda 0,914. Por eso cuando hablamos del sistema inglés es muy complejo de hacer las conversiones, porque son unidades que no se derivan de un sistema sexagesimal. El metro, que puede ser 0,39 pulgadas, 3,2 pies, 1,094 yardas, 100 centímetros, el kilogramo, lo podemos pasar a metros. Bueno, son las más usuales de las unidades que utilizamos. ¿Cómo hacemos los pasajes de unidades? ¿Sí? Cuando queremos ir de una unidad más alta a una más baja, evidentemente vamos a ir sumando ceros. Cuando queremos hacer el proceso inverso, vamos a ir disminuyendo ceros, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando ustedes hacen los pasajes de unidades, recuerden eso, que si estoy pasando de una unidad, si tengo uno de una unidad grande y lo quiero pasar a una unidad más pequeña, me va a quedar el número nominal mucho más grande. Eso parece una trivialidad, algo muy sencillo, pero nos encontramos con esos problemas y desgraciadamente, si el ejercicio está mal resuelto, no podemos, tenemos que ponerlo, invalidarlo. Acá también, fíjense, tienen unidades, diferentes tipos de unidades, conversiones de unidades. Recuerden cuando vayan a los parciales que no hace falta, ¿sí? En las unidades más complejas, nosotros se las damos. Ustedes deberían manejar, sí, las unidades métricas, las unidades de temperatura, evidentemente las tienen que manejar ustedes, pero cuando hay alguna conversión del sistema inglés o otro estilo, si no está, consúltenla, se las vamos a dar la equivalencia. Ahora ustedes tendrán que saber cómo pasar de unidades. Unidades de volumen, también está en la tabla de arriba la conversión para pasar a los diferentes unidades de volumen, y también una pequeña regla memotécnica: cuando pasamos de unidades mayores a menores, vamos multiplicando por cada pasaje por 1000, y cuando pasamos de unidades menores a mayores, vamos dividiendo por 1000. ¿Sí? O sea, en un sentido vamos agregando ceros, en otro sentido vamos sacando ceros. ¿Sí? Las unidades de fuerza que vamos a utilizar en la materia, bueno, tendremos el Newton, la libra, las más comunes, las de Newton a metro, ¿sí? De dinas prácticamente no vamos a utilizar, de kilogramo a Newton, de kilogramo a libra, son las más usuales en nuestra materia. Unidades de presión, ¿sí? El PSI, a pesar de que es el sistema inglés, es una unidad muy utilizada, por lo cual seguramente en ejercicios ustedes van a usar el PSI, que es la pulgada es la libra por pulgada cuadrada, PSI, y va a haber muchos ejercicios que estén en ese tipo de unidades y ustedes deberán poder pasarlo a pascales, a bares o a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para eso tienen la tabla. Si en el momento lo tienen que hacer, tienen alguna duda, nosotros les damos la equivalencia, eso quédense tranquilos. La idea no es que ustedes se aprendan todas las equivalencias de memoria, sino que la idea es que sepan cómo hacer el pasaje de unidades.
¿sí? Si tengo la tabla, es sencillo. Si tengo un PCI, van a ser 7,142 bar. Es muy sencillo. Si no tuviera esta tabla, bueno, haré una regla de 3 simple. Diré, si quiero pasar 100 PCI a pascales, diré que 100 PCI, disculpe, que un PCI son 7,42 pascales y que 100 PCI X. Bueno, hacen la regla de 3 simple y les va a dar el resultado en pascales. Bien. ¿Alguna duda con respecto a las unidades? ¿Qué es una UTA? Bien. Fíjense en la presentación, les va a quedar la última filmina, que es para que ustedes puedan practicar pasaje de unidades. Háganlo y en la clase que viene, si alguien tiene alguna duda, la podemos charlar entre todos. ¿Bien? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? ¿No? No, Profe, Sí. con respecto al material práctico, Sí. ¿va a usar el de Educo? Generalmente usamos el de Educo y el de y la guía del ingeniero Bazán. Los dos son muy compatibles. Yo generalmente uso el de Educo. ¿Sí? Vemos todos los ejercicios del Educo, pero en la guía del ingeniero Bazán también están los mismos ejercicios, hay algunos ejercicios más. Y hay hay un poco más de material teórico. Bueno, gracias. Bárbaro. Profe, Sí. y en cuanto a la teoría, ¿de dónde recomienda que estudiemos? En principio tienen que usar el Askeland y el otro creo que el Smith. Son dos libros como para que puedan estudiar un poco más, pero lo que nosotros preguntamos en general está dentro de nuestras presentaciones, ¿sí? Pero por ahí si les queda un tema que no llegaron a entenderlo, está bueno consultar en ese tipo de libros, pero es raro que les vayamos a preguntar sobre eso. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, la guía de ejercicios prácticos, ¿usted la tiene en PDF para pasarla por el grupo? Se las debo para la clase que viene. La Ah. busco. Creo que tengo la de Ingeniero Bazán, no la guía de Educo. Pero la busco y si no, bueno, vamos a tener que Bueno, ver profe. de dónde la sacamos. Bueno. Profe, Sí. si puede ser, estaría bueno si para la próxima clase nos puede ya pasar adelantado la presentación del Power, así la imprimimos y tomamos notas sobre el mismo Power. Sí, no hago eso porque siempre la corrijo un poco mientras la estoy antes de hacerlo. ¿Entendés? Entonces te queda desactualizado. Generalmente le agrego algo. Así que la van a tener en ese mismo momento. Bueno. ¿Esta presentación la pasa ahora, profe? Sí, en un ratito les paso la presentación. Nos estaremos viendo la clase que viene. Les pido por favor, mándenme un chat ahora con la asistencia. Así guardamos la asistencia de hoy y nos estamos viendo el martes que viene. Bueno, acá dice que la ingeniera Dávila pasó el PowerPoint con las unidades por gestión. Bueno, sí. Yo voy a utilizar la autogestión, pero vamos a usar mucho el WhatsApp. Sí, profe, era para que no lo pase de nuevo. Está bien, perfecto. Me parece buenísimo el aporte. Bueno, todos pasaron la asistencia. Los que hayan pasado ya se pueden retirar. No hay ningún inconveniente. Ok, Chao, profe, profe. muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Buenas Chao, noches.